Muy buenas noches, queridos amigos del curso Udmil y Renzo. Les saluda José Luis Tapia, quien se va a encargar de poder enseñarles un poco a pensar en economía, en las libertades económicas, y lo vamos a asociar un poco a lo que es la realidad, tanto económica como política. Vamos a aprender a pensar como debe ser, correctamente, para entender nuestro entorno, tanto económico como político. Bien, como ustedes saben, este curso tiene 21 temas. Yo creo que aproximadamente sería 3 meses. Todo depende de las preguntas, de cuán rápido quieren avanzar, etcétera. Y tenemos dos partes en este curso. El primero, que corresponde a todo lo que sería el mercado libre, donde no van a haber interferencia del Estado, sino cómo funciona. Y en la segunda parte sí es la intervención del Estado, donde vamos a ver cómo el Estado con sus instrumentos pretende controlar a la gente y se manifiesta en variables económicas, ¿no? Que es lo que a veces usualmente nos hacen creer de que al controlar la tasa de interés estás controlando un número. No, no es cierto. Acá se está controlando de las personas que hacen que ese número exista. Porque nada en economía es casual, es causado, causal. La acción humana es la que causa los movimientos económicos. La acción humana es la que causa los ciclos económicos, la que causa las crisis, la que causan los crecimientos. Así que es pura acción humana. Estamos aplicando el conocimiento que nos enseñó el profesor von Mises. La economía es acción humana deliberada. Aunque claro, por ahí hay un Richard Thaler que te dice, no toda acción humana es racional, incluso la irracional también se toma en cuenta en las decisiones humanas. Eso es cierto, hay que darle la razón en ciertos aspectos al profesor Thaler, desde la economía del comportamiento, por si es un psicólogo que ganó el premio Nobel de Economía. Entonces, esos 21 temas van a estar divididos 12 en lo que es economía libre y el restante en economía intervenida y luego en las últimas cuatro sesiones, sí, 4 sesiones haremos las cuatro políticas, la política económica, la política monetaria, la política fiscal, la política comercial. Y terminaremos con la propuesta de salida, ¿no? Porque a ver, ¿qué se puede hacer frente a esas intervenciones recurrentes de los gobiernos? Bueno, ahí tenemos la fórmula de las 5 reformas, ¿no? Así que es un curso no tan corriente en relación a lo que se ofrece. Lo que se ofrece es demasiado intervencionista, no tiene propuesta de salida, nosotros sí tenemos. Así que eso es algo un plus para este tipo de cursos, ¿no? Entonces ya con eso tienen herramientas de pensamiento, incluso herramientas políticas para hacer política, acción política. Bien, entonces como todo curso comienza con lo que es siempre principal, es el concepto y sobre eso vamos a hablar en estos momentos. Ustedes van a entender la economía de dos formas. Una economía desde el punto de vista descriptivo y el otro desde el punto de vista normativo. ¿Qué cosa es un descriptivo? Son, por ejemplo, este tipo de cosas. Producción de petróleo cayó 33% en el 2020. ¿Qué estás diciendo? Lo que ves. Describir es decir lo que ves. Y la parte de abajo dice, el sector requiere ajustes normativos. Y ahí es la parte del debe ser. Una cosa es lo que es y otra cosa es lo que debe ser. Y muchas veces de lo que nosotros observamos en los medios de comunicación es opinable. ¿Por qué? Porque está en el debe ser. Así que en el debe ser casi la mayoría opina. Lo que es poco lo que se dice. Por ejemplo, esto en una pregunta de un titular, ahí dice, cada ejecutivos, ¿cuál es el capitalismo que necesitamos según el fundador del Foro Económico Mundial? Eso es un titular de un debe ser. Se paralizaría 15% del Producto Bruto Interno. Es descriptivo, ¿no?
sea, dice Canatur, 50.000 empresas de turismo quebrarán en los próximos 60 días. Uso de camas UCI se elevó en 87%. Descriptivo. Sky reinicia vuelos entre Cusco y Arequipa. Es un hecho. Por tanto, describe lo que ves. Bono de 930 soles para jubilados. Es un hecho. Descriptivo. Minería puede incrementar en 20% ingresos de empresas. Descriptivo. Poder Ejecutivo negocia con 10 farmacéuticas para la compra de más vacunas. Descriptivo. Minería puede incrementar en 20% sus ingresos. Descriptivo. El 2020 se recaudaron 17.000 millones. Menos por paralización económica. Descriptivo. Las empresas. Dice, así se obtiene el mejor beneficio al negociar facturas con factoring. Descriptivo. A ver, respóndanme esto. ¿Descriptivo o normativo? Descriptivo, descriptivo. Creo que esto corresponde, bueno, ante todo, buenas noches. Buenas Eh, noches. exacto. Creo que como usted hace alusión, ¿no? Dentro de la economía, creo que se encuentra esta división de lo que es la cuestión de la economía positiva con la cuestión normativa. Y dentro de Ujú, la economía positiva, nosotros vamos a encontrar justamente esta cuestión de la economía descriptiva que hace alusión a las características de la realidad, ¿no? O sea, ¿no? Como usted hace ujú, mención, ¿no? La descripción de lo que está ujú, sucediendo o de lo que es la realidad. ujú, ujú. Ujú. Ok, aquí tenemos una noticia política descriptiva. Osinermin y Minem, Ministerio de Energía, establecerán metodología para el cálculo de precio de referencia. ¿Es normativo o descriptivo? Normativo. Buenas noches. Creo que Normativo, normativo, don. efectivamente. Buenas noches. Efectivamente, establecerán metodología, o sea, la forma de calcular. ¿Ves? La forma de calcular no es un hecho, es un procedimiento a establecer. Entonces, como verán ahí, esas noticias pueden ser opinables, dependiendo cuál sea el propósito que tú realices. Hay dos formas de hacer economía. Una economía de tipo descriptivo, en el cual no opinas nada, simplemente dices lo que ves. Y la normativa es la que tú propones soluciones de mejora. La política es propuesta de solución de mejora. La política es cambio. Solamente con la política se puede hacer cambios. Y los cambios se hacen con programas. Y los que hacen los programas son los partidos. Entonces, la economía entra en el campo de lo normativo también, aunque es menos científico. Vamos a ver, nuestra escalera más o menos es así. Nosotros vamos a empezar con la economía visto desde el punto de vista de Adam Smith. Adam Smith, ustedes saben que fue el primer pensador económico que lanzó un libro en 1776 que denunciaba en su época, en el siglo XVIII, los avatares del mercantilismo escocés. Vio en Inglaterra cómo funciona el capitalismo, el precapitalismo, ¿no? Entonces vio ahí privilegios, prebendas. No, eso no es lo que funciona. El mercado libre funciona así. Y en esa época, la economía, estamos hablando ya siglo XIX, nace de las facultades de derecho, por lo menos en Austria, así lo cuenta Mises y Hayek. O sea, de una facultad de derecho nació la economía como un curso de moral. O sea, Adam Smith, que escribió este libro, que es famoso, se llama Investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, hubo un libro incluso mejor desde el punto de vista ético, que se llama La teoría de los sentimientos morales. A él se le conoció como un profesor de moral, pero escribió un libro de economía.
y todos los cursos de economía eran dictados en una facultad de Derecho, principalmente como curso en moral. Fíjense en los fundamentos morales que tiene la economía. Entonces se le decía a la economía como ciencia de la riqueza, porque era la ciencia de la producción de bienes y servicios. Ese es el primer énfasis. Ahora, lo que ustedes ven a ver a continuación es una combinación de escuelas. La segunda es la escuela institucional, la primera es la escuela smithiana. La tercera, que es la teoría de la empresa, que es el siguiente escalón, es la escuela austriaca, desde el punto de vista de la empresarialidad. O sea, Kirchner, eh, Jeffrey, ¿cómo se llama este conocido de la Mises Institute? Eh, ay, no me acuerdo el apellido, pero son varios. Ustedes saben que la escuela austríaca tiene varias vertientes, ¿no? La escuela austríaca tiene la empresarialidad por un lado, tiene la de los ciclos económicos, tiene la vertiente de la metodología, el individualismo metodológico, tiene incluso la bancaria, con esto del patrón oro. Entonces son especializaciones dentro de esa escuela. Esa es la tercera. La oferta y la demanda es estándar. En todas las escuelas se enseña eso, salvo que nosotros no lo vemos como oferta y demanda como algo dado, sino algo que se forma. O sea, los precios se forman, no los precios están dados, sino se forman los precios a través de la oferta y la demanda. Igual los costos, como parte también, como el costo desde el punto de vista subjetivo, es decir, los precios determinan el costo, no los costos determinan el precio, porque eso ya sería marxismo, ¿no? Marxismo es al revés, los costos determinan el precio. Y competencia y monopolio lo veremos desde el punto de vista austriaco, viendo competencia como proceso y monopolio desde el punto de vista de los privilegios. Y luego los mercados factoriales, que son cuatro. Veremos el mercado de recursos naturales, el mercado laboral, el mercado de capitales y el mercado empresarial. Igual le daremos un énfasis institucional, un énfasis de la escuela institucionalista y la austriaca cuando entremos a capital, ¿no? Como un ahorro, como un bien de capital, no el capital como solamente dinero, que a veces se piensa. Entonces ahí ya, cuando completemos todos estos escalafones, recién comprenderemos cómo se crea la riqueza. Ya, esa es un poco la sustentación de la primera parte del curso. La segunda parte del curso tiene que ver más con el intervencionismo económico. Si ustedes miran el libro de Mises, el Mises no es micro y macro, ¿ah? El de Mises es economía libre y economía intervenida. Y entonces, un poco siguiendo esa línea, más la de Skousen, que hay un libro que yo utilizo mucho que se llama Lógica Económica, te da un poco de Chicago, te da un poco de austriaco y un poquito de la escuela monetarista. Vamos a ver, empezaremos con los indicadores económicos clásicos, PBI, consumo, inversión, que es un poco de keynesianismo para entender el keynesianismo, ¿no? Para criticarlo hay que conocerlo, ¿no? Vamos a entrar un poco en detalle, porque como es estandarizado es bueno saber lo que el enemigo piensa. De ahí, esa medición de la economía, que era una suerte de control, lo veremos a través de indicadores claves, la inflación principalmente, para que nos explique cómo se utiliza el método de cálculo, y ahí van a entender algunas cosas relacionadas, por ejemplo, a la inflación subyacente, que se ve solamente la inflación del punto de vista nominal, pero cuando entra ya a un aspecto más técnico te darás cuenta que no es solamente la inflación, sino es lo que queda de la inflación. O sea, le quitas las variables que hacen volátil a la inflación y te vas a dar cuenta que la inflación sigue siendo la pérdida de poder adquisitivo, ¿no? En el cuarto paso veremos las dos formas de crecimiento. La clásica, que corresponde a lo que hace el ahorro y la inversión para crecer desde el punto de vista de las empresas hacen crecer la economía, y desde el punto de vista de la entidad pública, gobierno, ¿no? Empleando el método keynesiano, que es la de que el gasto gubernamental es el estabilizador del capitalismo, ¿no? Para justamente como entra en crisis recurrente, es lo que dice Keynes, ¿no? Como entra en crisis hay que estabilizarlo con gasto público.
Cuando salgamos de la explicación de cómo se crece, uno deliberado y el otro espontáneo, entraremos ya a la parte normativa. Esa es la parte que justamente estaba presentando al comienzo. La parte normativa es la parte política. O sea, ¿qué hacen los gobiernos para llegar a su ideal? ¿No? Así como Pedro Castillo quiere su ideal de igualdad, de que la gente pobre ya no sea pobre, un país rico. Entonces tiene ideales y los ideales se plasman con instrumentos. ¿Esos instrumentos cuáles son? La política monetaria, que veremos cómo se controla la gente utilizando el Banco Central. Veremos desde el punto de vista de política fiscal cómo el gobierno controla a la gente a través de los impuestos y los presupuestos. Y la tercera, la política comercial. Veremos cómo el gobierno controla a la gente a través de las normativas en exportación e importación. Entonces, cuando tengamos eso, ya entenderemos cómo el gobierno actúa, qué efectos y consecuencias genera y cuáles son sus fundamentos de intervención. Al final, nos quedaremos con la propuesta de salida, y ahí ustedes ven las 5 reformas, y en las 5 reformas lo planteamos como una solución, ¿no? ¿Por qué razón? ¿Cómo se sale? Esta es la ruta, y ese es el plus del curso. Entonces, esto sería un poco la idea general de cómo va a ser el curso, cómo está el panorama general. Como dije, son 21 temas que finalmente, ojalá que lo podamos en 3 meses, todo depende de ustedes. Bien, ¿alguna pregunta acá sobre algo de lo que han visto? No, yo no tengo ningún problema. Ok, entonces continuamos. Vamos a comenzar cómo entendemos la economía. A ver, la economía lo entendemos así. Hay muchas formas de conceptual a la economía. Cada autor tiene un concepto distinto. Yo he escogido este por la razón siguiente. Porque este, para mí, y espero que para ustedes, me resulta más sencillo decirle a la gente, mira, la economía lo que te estudia es a la gente, ¿ya? Pero ¿qué hace la gente? O sea, ¿por qué estudias a la gente? Ah, porque la gente hace cosas. Entre las cosas que hace es definitivamente mejorar su vida. O sea, si la gente está haciendo algo es para mejorar, no para empeorar. Entonces, ¿y cómo lo hace? Bueno, utilizando el método que justamente la economía le provee. Debe crear riqueza. O crea directamente o crea indirectamente. Directamente siendo empresario, indirectamente siendo empleado. Pero ese es el factor de mejoramiento. O sea, toda persona que estudia es porque quiere mejorar. Toda persona que se alimenta es porque quiere mejorar su estándar de vida. Toda persona que se abriga es porque quiere mejorar. Nadie quiere empeorar. Nadie quiere pasar de un estado de menor satisfacción a un estado de peor satisfacción. Y ahí tiene la razón Mises. La acción humana, ¿qué es? Es pasar de un estado de menor satisfacción a un estado de mayor satisfacción. Esa es la premisa de la economía. Y esto da en el clavo. Justo el profesor Márquez Cousen, que está vivo, lo pueden ver en su página web que tiene, yo le puedo poner en el chat, es www.mscousen.com. Entonces lo pueden buscar. Ahí él hace unos festivales de la libertad donde invita un montón de liberales de todo el mundo. Lo hace en Las Vegas, en el sitio más capitalista de Estados Unidos, aparte de Nueva York y todo eso, ¿no? Y ahí hace pues temas de economía, política, sociología, hay ferias de libros, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a analizar este concepto, ¿ya? Porque esto tiene trascendencia. Vamos a ver, tiene 3 partes. Estudio, gente o estándar de vida conectado y riqueza. Ya, vamos a ver. En el tema del estudio, el énfasis que le pone es por la razón siguiente. Porque antes de 1989, la economía se entendía de forma mayoritaria, y cuando digo mayoritaria es porque la mayoría de los libros, entre ellas la que más ediciones ha producido, era de Paul Samuelson. Ese es el libro texto que la mayoría ha leído ese libro y
Y lo que ponía él era más o menos el mainstream, o sea, la economía de la línea principal que todos utilizan. Y te decía así, que la economía era la asignación deliberada de recursos entre fines alternativos, hasta 1989. Y ahí la pregunta que le quiero hacer es lo siguiente. ¿Qué ocurrió el 9 de noviembre de 1989? Eso y el antes y el después. En la academia, en la academia. La caída. ¿Cuál? La caída de muro de Berlín. O Exacto, exacto, la caída del muro de Berlín. Efectivamente. Lo que sucedió el 9 de noviembre fue que los alemanes salieron a las calles cuando detectaron que en la frontera no había respuesta de parte de los eh, vigilantes, policías y los que estaban ahí en la frontera sobre si debían o no debían pasar el muro. Y la gente se pasa la voz. Oye, no hay respuesta. Cosa que no era muy usual que eso ocurriera. ¿No? O sea, no dejaban pasar y punto, ¿no? Pero había momentos que dejaban pasar y no dejaban pasar. Pero no daban respuesta, ¿no? Le consultaban, le consultaban. Bueno, y esto tiene su historia, ¿no? Y más o menos se las resumo así. Lo que sucede es que el presidente ese de la Unión de República Socialista Soviética, no sé si semanas antes o días antes, dijo lo que necesita el sistema comunista era dos cosas, el glasnost y la perestroika. Glasnost, transparencia, perestroika, reforma. Si él está admitiendo que el modelo de Paul Samuelson, el de la asignación de recursos, que en otras palabras es la planificación centralizada o la planificación comunista de la economía, es porque algo malo está sucediendo. O sea, el mismo Gorbachev que puso en tela de juicio lo que estaba ocurriendo en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, hacía dudar de la infalibilidad del modelo soviético. Entonces, si le ocurre a los soviets, le ocurre a la Unión de esta de repúblicas, ¿por qué entonces Rumanía, Polonia, Checoslovaquia, Bulgaria, la Alemania Oriental, y países que estaban bajo la órbita soviética debían seguir lo que ya el jefe supremo había dicho de que no estaba bien lo que estaba sucediendo y que necesitaba cierta transparencia, cierta reforma, porque recuerden que la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en esa incansable lucha por la Guerra Fría entre Estados Unidos y la URSS, por el espacio, por el control militar, por la influencia política, estaba atravesando en ese momento entre el año 70 y 80 una hambruna, y eso no se decía. Entonces, ¿qué debían hacer los países que eran sus satélites? Entre ellos Alemania Oriental. Entonces decía que ya no iba a ser más lo que estaban haciendo hasta ahora. Es decir, el modelo de asignación de recursos de manera deliberada desde el gobierno para fines alternativos. Los fines alternativos son los que la gente pide: alimento, abrigo, vivienda, educación, servicio de salud, entretenimiento, etcétera, etcétera. Y ahí fue que los alemanes, dándose cuenta de que su gobierno no gobernaba, salen a las calles, entre ellas se van a la frontera con Berlín y empiezan a aglomerarse y los guardias no podían responder, pues no tenían orden de mando, no había comando en ese momento. ¿Qué pasó? Y empezó con esa gesta heroica del pueblo alemán, comenzó lo que se llamaría la debacle de la órbita socialista o comunista. Entonces, eso tuvo un impacto en el año 89-90 en la academia. Y cuando digo academia, yo estuve como estudiante universitario y a mí me estaban enseñando en esa época, en el año 89, dos cursos. Uno que se llama Planificación 1 y Planificación 2. Cuando tocó eso de que la Unión Soviética a partir del año 90 entró en una crisis donde Gorbachev fue el último presidente de la Unión de República Socialista Soviética y luego entró Boris Yeltsin y firmó el acta de función
por el cual se disolvía la Unión de Repúblicas y se formaban nuevas repúblicas. Bielorrusia, que es la parte norte de Rusia, la parte de abajo en el mar Báltico, donde estaba Uzbekistán, Tajikistán, Kirguistán y todos esos países que están abajo en la parte sur de Rusia. Entonces, eh, ya los profesores y todos los miembros de la academia empezaron a revisar si esos cursos ya eran útiles o no, porque ya, ¿qué sentido tenía enseñar algo que ya la Unión Soviética se negaba a utilizarlo para fines económicos? O sea, la asignación deliberada de recursos. Entonces, ¿qué es la economía? Si no es la asignación deliberada, ¿qué cosa es? Ah, entonces ir a las fuentes originales. Ir a las fuentes originales. Es decir, ¿cuál era el verdadero concepto de economía? Y te das cuenta que el verdadero concepto de la economía no pasaba más de la observación, no más del análisis, no más de la inteligencia de darte cuenta que hay fenómenos económicos. Pero de ahí a dar un paso y decir que la economía es la asignación, eso es palabra mayor. Y eso es lo que utilizaron los rusos cuando dijeron, bueno, si la economía es la de Lionel Robbins, en el cual se puede asignar deliberadamente, o sea, si yo soy economista, me especializo en eso, entonces yo puedo asignar sin necesidad de preguntar a la gente qué debes comer, qué debes producir, qué debes ahorrar, dónde debes vivir, dónde debes estudiar, porque eso es deliberado. Asignación deliberada significa yo planifico tu vida, tú no decides, no más mercado libre. Porque si yo estoy en el gobierno, si a mí el gobierno me contrata, entonces yo tengo un respaldo científico para poder decirle al público, fíjense que lo que yo estoy haciendo tiene un respaldo académico, tiene un respaldo científico, es ciencia. ¿Por qué van a dudar de lo que el gobierno hace si el gobierno hace ciencia? Es un poco como lo que está haciendo ahora los gobiernos, con el tema de la cuarentena. No, el gobierno está haciendo ciencia, hay que guiarnos por la ciencia. Eso es posmodernismo. El uso de la ciencia, el uso de la razón. Esa es la época de ilustración. No había tradiciones, no había costumbres, no había nada, era eso, no había valores, no, lo que valía era lo que la ciencia decía. Bueno, eso era lo que decían los rusos en esa época. Entonces cae la Unión Soviética y entonces ya no me enseñan el curso de planificación 1 y planificación 2, que esa era la forma de planificar la economía haciendo el uso deliberado de los recursos. Entonces las fuentes en realidad te llevaban al estudio. Y esta forma humilde de considerar la economía, es decir, había que bajar del pedestal los economistas, es lo que ya había anticipado Mises y Hayek, dos austriacos bien conocidos dentro de la escuela austriaca, que decía lo siguiente. Mises fue el primero en 1922, saca un documento que decía la inviabilidad del cálculo económico en una sociedad, en una comunidad socialista. La inviabilidad económica de una comunidad socialista. ¿Y en qué consistía esa inviabilidad? Consistía en decir lo siguiente. Si los comunistas tienen como premisa que para funcionar su ideal hay que expropiar la propiedad privada, es decir, no puede existir propiedad privada, entonces, ¿cómo va a surgir los valores correspondientes en la asignación de recursos si los valores mezclados en un mercado sin propiedad privada es el surgimiento de los precios? Entonces, ¿cómo puede valorar lo que no es suyo? ¿De dónde van a salir los valores para decir el propietario del recurso si esto vale tanto, porque él valora así? Y si no hay propiedad privada, no hay intercambio. Y sin intercambio no pueden surgir los precios. Entonces, ¿cómo puede el gobierno realizar cálculos económicos de manera eficiente, eficaz, para dar lugar a la asignación de recursos que tanto proclaman los socialistas? Porque decía que eso era economía científica. Sin propiedad privada no se externaliza el valor.
Y sin valor no hay precios. Y sin precio no hay cálculo. Y sin cálculo no se puede saber si algo es escaso o es abundante. De ahí que el profesor Mises dice, si no hay cálculo económico, entonces ¿cómo podemos saber cuándo debe o cómo debe producirse un producto? Si por su razón técnica o por su razón económica. Y por razón técnica, entiéndase, si es algo escaso o es algo abundante. Por ejemplo, podría producirse los puentes hechos de oro, porque la razón técnica significa que es el metal más resistente del planeta. Técnicamente debería producirse porque no existe razón económica, ya que no hay precios. Entonces, ¿qué va a suceder con una economía de ese tipo, donde la razón técnica se impone a la razón económica? Lo que va a suceder finalmente es que los puentes se van a construir de oro y el oro no va a ser suficiente para que alcance para todo tipo y toda cantidad de puentes que se necesiten. El metal es escaso, pero no tengo precios. Entonces se ve inviable, dice así. 1922, cuando escuchan eso de parte del profesor Mises, Oskar Lange, un polaco, trata de solucionarlo con lo que se llama los cuasimercados. Y un cuasimercado es como una especie de experimento dentro del socialismo para hacer funcionar a unos mercados, aparentemente mercados libres, donde te darían la información necesaria sobre cómo asignar los recursos. O sea, solamente en ese mercado se establecerían los precios. O sea, un pequeño mercado chiquito donde se establecerían los precios. Entonces le dice el profesor Mises, le contesta a Lange y le dice, pero si usted está utilizando el mercado para hacer una asignación de manera eficiente, sin recurrir a una extensa propiedad privada en toda la economía, entonces usted tiene una referencia de cómo funciona el mercado. Entonces no me puede negar que el mercado asigna mejor que lo que ustedes lo harían por razones técnicas. Ahí le ganó el debate, pero le dijo Lange, bueno, eso no es suficiente. Tengo que esperar que pase un número de años como para establecer de esa viabilidad que usted duda que se pueda dar en el socialismo, ¿no? Y si usted gana, yo le construyo un monumento en la Universidad de Varsovia. Y había ganado el debate y nunca le construyó ese, porque además, bueno, Mises nunca vio el derrumbe del socialismo porque él ya en el año 71, en el año que fallece, ya tenía creo que cerca de 92 años. Y imagínense, del 71 al 89, pues sería 28 años, cosa que no iba a vivir tanto, ¿no? Entonces, el hecho es que Mises se adelantó 70 años antes de lo que iba a ocurrir con el socialismo. Se los dijo, pero no le hicieron caso. Ya, ese es el primer argumento de por qué se estudia y no es asignación de recursos. El segundo argumento es el que dice el profesor Hayek, que es el discípulo de Mises. Él escribe un documento que se llama algo así como el uso del conocimiento en la sociedad, que es un artículo no muy extenso que también trata de señalar lo siguiente de otra manera a lo que Mises dijo. La planificación centralizada, es decir, que el Estado tome el control de la economía desde un ministerio, desde cualquier entidad burocrática, y que tenga que decidir cuánto debe producirse, cuánto debe ahorrarse, cuánto debe consumirse, cuántas viviendas debe construirse, cuántos puentes, etcétera, requiere de una información que aún no ha sido creada, pero lo requiere en el hoy, porque para hacer planificación centralizada, para poder prever lo que la gente quiere el mañana, o sea, mañana quiere leche, mañana quiere bancos, mañana quiere electricidad, mañana quiere ropa, mañana quiere transporte, mañana quiere otras cosas. Para eso necesitas dos conocimientos, le dice así. Primero, un conocimiento desconcentrado, o sea, necesita de un conocimiento que se haya desconcentrado y que para poder asimilarlo dentro de su plan, porque un plan es un input y un output, o sea, entra información y sale información, o sea, sale producto en este caso, requiere empaquetarlo, requiere formalizarlo. Pero esa información que se halla en la mente, porque el mercado es de sujetos, de individuos, que son los que toman las decisiones sobre lo que quieren y producen, es que esa información que se halla en la mente de cada uno
Si la quieres extraer y la quieres convertir en un paquete que se convierte en un input, vas a tener que formalizarlo. O sea, vas a tener que ponerlo de una manera objetiva, de manera que todos podamos saber de qué se trata. Entonces, el que recibe la información sabe cómo proceder, cómo hacer el tratamiento de la data que recibe. Pero Hayek dice, el 90% de las tomas de decisiones de la persona se guían por consideraciones de orden subjetivo. ¿Y qué quiere decir esto? Que cuando tú realizas una toma de decisiones, no siempre es la ciencia la que te da la respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Las respuestas son aquellas tomas de decisiones que se basan en la intuición, en la corazonada, en los gustos, en las preferencias, etc. Por ejemplo, tú vas a un mercado y ves una zapatilla roja, te gusta la zapatilla roja y tiene un precio. Y ves otro producto que también tiene un precio parecido, pero es color azul. Y como los dos son de la misma marca, pero son de diferentes colores, y uno tiene un precio más y el otro tiene un precio menos, realmente lo que te va a poner a pensar no es tanto el precio, sino que finalmente, no es que no lo tome en cuenta, pero finalmente se va a inclinar por una respuesta de orden sensorial. O sea, de lo que percibe acerca del producto, los beneficios, las características, más el precio, es lo que te va a llevar a tomar la decisión de si comprar o no. No es que el precio sea lo único, sino que el profesor Hayek dice, hay elementos sensoriales que hace que inclines sobre una zapatilla, a pesar que una pueda costar menos, sobre otra que pueda costar más. O en su sentido contrario, de repente te inclinas por una zapatilla que cuesta más, sabiendo que la otra cuesta menos y ambos son zapatillas. Pero ¿qué primo ahí? Sensaciones, gustos, preferencias, etcétera. O sea, ¿cómo determinas la forma de enviarle la información de manera subjetiva si se ha basado en corazonadas, en cosas subjetivas? Primer impedimento para que le llegue una información eficaz y eficiente. Segundo impedimento, dice el profesor Hayek, si el planificador tiene que atender las necesidades del mañana, debe tener el conocimiento del mañana, no el conocimiento del hoy. Porque lo que vale es el conocimiento de lo que realmente va a suceder y no de lo que espera que suceda por parte del planificador. Porque si se basa en el primer punto, lo que va a tener es desajustes propios del mercado, donde el productor, en este caso el que proporciona los bienes y servicios va a ser el gobierno, puede tener coincidencias o no con el mercado. El mercado puede pedir 100 y él puede anticipar 98. ¿Y qué va a hacer con los dos faltantes? ¿En qué momento se lo va a dar? Si se lo va a dar en ese momento, no va a tener tiempo, porque ese dos faltante hay que planificarlo con anticipación. Entonces, lo que dice el profesor Hayek frente a esa información no creada es que va a ser imposible tenerla. Si tú quieres saber lo que va a ocurrir mañana, tienes que esperar mañana, pero ya el mañana es demasiado tarde. Por tanto, no tienes tiempo para planificar. Entonces, en resumidas cuentas, tanto Mises como Hayek le dieron a los economistas las herramientas suficientes para decir, señores, la economía no puede ser de planificación por todos los límites que tiene internamente ese mecanismo que el propio gobierno crea para poder planificar. Significa estadísticas y cómputo. Esa es la manera de planificar, estadística y cómputo, porque lo cualitativo es difícil, no hay forma de saber los gustos y preferencias de la gente de manera objetiva. Entonces, ese es el primer punto que quería abordar, por qué el concepto de economía es estudio y no planificación y no asignación deliberada. Por eso cayó el muro de Berlín, cayó por la inconsistencia económica que tenía esa economía, lo cual no le ofrecía una esperanza de vida para los millones de personas que vivieron bajo el comunismo. Vivieron bajo presión, vivieron bajo persecución, vivieron escasez, vivieron hambruna que ocultaron las autoridades del mundo comunista. Segundo elemento de este concepto, la gente mejora su estándar de vida. ¿Qué es estándar de vida?
Bueno, estándar de vida es la cantidad, variedad y calidad de los bienes y servicios. La gente prefiere más a menos, la gente prefiere la variedad a la uniformidad y la gente prefiere la calidad a lo contrario. Porque los bienes y servicios, que son finalmente el resultado de una acción humana, es lo que va a permitir a las personas mejorar su estándar de vida. Ya ustedes han visto cómo es el capitalismo. El capitalismo ofrece variedad de tipo de leche, variedad de carros, de modelos, tamaños, precios. Por tanto, la cantidad, que es algo característico donde abunda, el capitalismo abunda y en el comunismo escasea, se le agrega ahora la calidad, entendida como lo coincidente entre lo ofrecido y lo recibido, ¿no? Si yo te ofrezco un lapicero negro, la calidad va a consistir en que justamente sea de tinta negra. Si escribe con negro, escribe de negro, entonces quiere decir que es buena calidad. Pero si me escribe rojo, algo que tú me ofreces que es negro, es pésima calidad, ¿no? Entonces, de eso se trata, de darle a la gente lo que necesita. Eso es estándar de vida. Ahora bien, riqueza, riqueza, entiéndase como los bienes y servicios, no es el dinero. Y no es el dinero por la sencilla razón de que el dinero, al ser un medio de intercambio, no cumple, no satisfacen esos requisitos necesarios que la gente pide. ¿Cuál es? Alimentar. El dinero no alimenta. La gente pide abrigo. Uno no se abriga con dinero. Además, la gente pide vivienda. Las casas no están hechas de papel, no están hechas de monedas. Por tanto, no cumple el requisito de vivienda. La gente pide servicios educativos. La gente aprende por la vía tanto audiovisual como visual. Y el dinero no cumple con esas características. El dinero es un medio de intercambio. Es un medio que facilita porque el trueque limita. El trueque es producto por producto. El dinero es un sustituto del trueque, porque el trueque se utilizaba cuando la sociedad era muy pequeña, eran tribus. Cuando son tribus, todos se conocen. Cuando todos se conocen, cada uno sabe lo que quiere y lo que necesita y a qué precio y quién lo tiene. Cuando hay sociedades grandes, desconocemos quién tiene lo que uno quiere y menos aún que lo que yo tengo debe o no debe coincidir con lo que el otro quiere. Eso no lo puedo saber por adelantado. Entonces, las sociedades grandes, al ser demasiado complejas en conocer a todos sus necesidades y preferencias, es que es sustituido por el dinero, que es un libertador, digamos así, ¿no? De esas restricciones que andaban las personas. Porque para hacer trueque tienes que tener doble coincidencia de necesidades. Primero tiene que encontrar a la persona que tiene lo que tú necesitas y quiera lo que tú ofreces. Eso no puede surgir, la doble coincidencia de necesidad, en una sociedad de millones de personas. Porque tendrías que andar con un megáfono por toda la calle diciendo, señor, ofrezco el producto A y espero que usted tenga el producto B y que quiera usted el producto A. Porque yo con el A le voy a comprar el B y espero que el B sea de satisfacción para mí como lo que usted quiere del A que yo le ofrezca. Entonces, no puede surgir una economía grande, sólida, orden extenso, con esas características. Tiene que necesariamente ser un bien comercializable llamado dinero. La riqueza como tal, la riqueza como tal, no es algo dado. La riqueza como tal es algo que se crea, que se busca crear. Y para eso contamos con 4 factores que ayudan a crear. ¿Cuáles son? Recurso natural, mano de obra, capital y el talento empresarial. Esos son los 4 que lo vamos a estar mencionando a lo largo del curso. Para cada uno hay un mercado. Mercado de recurso natural, mercado laboral, mercado de capital y mercado empresarial. Recurso natural se entiende todo elemento directo e indirecto de la naturaleza. Pero siempre para propósitos productivos. Porque si yo tengo un perrito, pero ese perrito lo único que hace es comer, no tiene propósito productivo. Pero si ese perrito
entretiene, realiza actos y piruetas y que entretiene a la gente, ese sí tiene ese recurso natural, tiene un propósito productivo. ¿Qué es lo que produce? Un servicio de entretenimiento. Entonces, la naturaleza provee recursos que tú lo puedes transformar y pueden servir de utilidad para mejorar el estándar de vida de la gente en cuanto a calidad, cantidad y variedad. En la mano de obra, también se dice la mano de obra es un servicio personalísimo. O sea, el trabajador brinda un servicio laboral poniendo en ejecución sus conocimientos, habilidades y experiencias. ¿Qué busca hacer? Busca resolver problemas. Los problemas que ocurren dentro de la empresa, para eso lo contrata. ¿Y tiene precio? Sí, no al precio de la persona, sino al precio de su labor. Y se compra las horas, no se compra el producto lo que hace, se compra las horas que yo voy a utilizar. Es mercancía pura. Entonces tengo el factor laboral como un factor que resuelve problemas dentro de la empresa. Tercer factor, el capital, entendido como todo elemento que ayuda a reducir el esfuerzo humano. Y hay de tres tipos: capital físico, capital financiero y capital intelectual. Cualquiera de los tres me puede resolver lo que ando buscando. Elimino o disminuyo en la medida de lo posible todo esfuerzo que me retrase en producir algo. Si yo contrato una máquina, es para que la máquina haga con mayor rapidez lo que lo haría un trabajador de manera manual. Si yo le doy un cuchillo de cocina para que me corte un árbol de cedro de 10 metros de diámetro, se va a demorar una eternidad en cortar dicho árbol. Pero si yo le doy un capital que le ayuda a reducir el esfuerzo humano, como una motosierra de 120 caballos de fuerza, entonces yo voy a tener un árbol de caoba en menos de una hora. O sea, tengo el capital necesario para que acelere la producción de la labor de un trabajador. Y el capital intelectual se refiere a software, procedimientos, marcas, franquicias que ayuden también a reducir el esfuerzo humano. Y tengo al final el producto financiero. El capital financiero se refiere a aquel ahorro que se destina para fines productivos. Eso se llama inversión. Agarra el dinero y el dinero sirve para comprar otros bienes que signifique factores de la producción. Puedo a través de un dinero prestado, de un activo financiero, comprar más materia prima, contratar más trabajadores, contratar más máquinas o contratar más gestores empresariales. Entonces, esos factores son lo que define el tipo de producto. Por ejemplo, si yo contrato o alquilo vacas para que ordeñen leche, va a salir de las vacas, va a salir leche. Yo no puedo esperar que de un recurso natural vaca salga autos. ¿De dónde salen los autos? De los minerales. O sea, un auto es un derivado de la naturaleza porque se ha extraído hierro o se ha extraído otro como el cobre o algún tipo de elemento que permita producir el auto. Pero yo no puedo pedir que del petróleo salga leche. No puedo pedir que de la vaca salga un auto. Siempre el elemento natural determina el producto final. Entonces, y el último, el factor empresarial, es aquel que está destinado a hacer las combinaciones de los factores de la producción. O sea, el trabajador tiene que ser instruido por el empresario. La materia prima tiene que ser usado tal como lo instruye el empresario. La máquina, el equipo tiene que ser usado y utilizado y maniobrado por el trabajador que es previamente instruido por el empresario. O sea, el empresario es el combinador de esos recursos. ¿Cuánto de trabajador? ¿Cuánto de máquinas? ¿Cuánto de materia prima? Eso lo decide el talento empresarial, el que posee la perspicacia de descubrir las oportunidades de ganancia.
Otro elemento que define por qué hay que estudiar economía es porque toda acción humana es inherentemente económica. Y cuando se dice toda, es toda, no es algunas. Toda, ¿qué es? Puede ser desde una actividad crematística, de una actividad que busca ganancias monetarias, hasta cualquier acción humana que esté fuera del mercado. Por ejemplo, el amor. El amor es una manifestación de dos personas que se aman. Bueno, ¿qué tiene que ver la economía ahí? Bueno, la economía, ya hemos dicho, es el estudio de cómo la gente mejora su estándar de vida a través de la creación de riqueza. Acción humana, ¿cuál es? Amar, la acción de amar. ¿Por qué aman? Porque buscan mejorar. ¿Y qué buscan mejorar? Su estándar de vida. ¿Y qué es un estándar de vida? Todo lo que permita a la persona estar mejor en cuanto a calidad, variedad y cantidad. Ahora, el amor es un aspecto cualitativo. Entonces, ¿qué buscas tú con el amor? ¿Qué busca el estar con una pareja? Buscas mejorar. ¿Qué es la riqueza entonces dentro del concepto? La riqueza es lo que manifiesta la persona por la otra persona. Puede ser un acto heroico, puede ser un acto de amor, puede ser una palabra bien dicha, puede ser un regalo, puede ser detalles. Eso es riqueza. Eso es lo que hace que las personas estén mejor que antes. Si alguien escoge estar con una pareja es para mejorar, no para empeorar. Entonces, cuando uno enamora a otra persona para que la persona esté contigo, es para justamente en pareja estar mejor. Y la riqueza son todas aquellas manifestaciones que hacen que la persona esté mejor con la otra. Sentirse tranquila, sentirse segura, sentirse acompañada, emprender juntos una vida. Todo eso es riqueza. Riqueza como un bien, ¿por qué se llama la palabra bien? Porque hace bien, porque le da un bienestar a la persona. Entonces, para que vean cómo la economía tiene explicaciones, por lo menos en ese ámbito, ¿no? En el ámbito que no es de mercado, o sea, en el sentido crematístico, o sea, no hay de por medio dinero, simplemente hay intercambio. Otra razón para estudiar economía, los deseos y preferencias de la gente superan en gran medida a los recursos disponibles. Pero no significa que por ser uno mayor que el otro no tenga solución. Felizmente, la economía exteriorizó soluciones para que la gente no utilice la violencia. Y cuando digo no utilice es porque no quiere, a través del uso de la fuerza, conseguir los recursos que necesita para poder mejorar su estándar de vida. ¿Cuál es la solución? La solución se la dio el mercado a través de la formación de los precios. La formación de los precios le indica el grado de escasez o el grado de abundancia. Permite disciplinar las acciones humanas, siendo más racionales, en el sentido de que si el precio es alto, tiene que tener más cuidado con el uso de los recursos. Que cuando el precio es bajo, significa menos cuidado. Entonces, el precio te da una información sobre lo que debes hacer. Si debes ahorrar, debes invertir, debes consumir, o debes producir, o debes importar, debes exportar. Pero tienes que hacer algo, porque el precio indica algo. Si tú eres productor, el precio te indicará cómo producir, para quién producir, dónde producir, en qué horario producir, a qué precio lo debes producir, con qué costos debes asumir. Si eres consumidor, el precio te va a decir cuánto, te va a decir, te va a decir el precio cuánto, cómo lo vas a pagar, en qué horario lo vas a comprar, pero te dice, te da información. Entonces, esta resolución de conflicto a través de los precios elimina esa posibilidad de usar la violencia para conseguir hacerse los recursos para finalmente continuar mejorando tu estándar de vida. Bien, hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta?
¿Todo claro? Todo claro. Ya, bien, vamos entonces a la segunda parte. Vamos a, vamos a buscar la siguiente diapo. A ver, la segunda parte. Ya. Bueno, antes de pasar, yo quería hacer una pregunta. No lo Sí, tengo bien, no lo tengo bien claro. a Usted ver. dijo que esta cuestión, por ejemplo, del precio es el que más o menos, bueno, transfiere lo que es una información, ¿no? De un determinado precio o algo así ya. La cuestión es ¿de qué Ujú. manera el control de precio, o sea, cómo, de qué manera afecta lo que viene a ser a ver, ¿cómo le explicar bueno, con respecto al control de precio, ¿no? Ya, ¿Cómo ok. interfiere en en la transmisión de la información del precio? Ah, bueno, dependiendo qué tipo de control de precios. A ver, podemos hablar de dos tipos de control de precios. Un control de precio máximo, un control de precio mínimo. Eso lo voy a explicar más adelante, pero adelanto lo siguiente. Un control de precio lo que está diciendo es no realicen la transacción al precio que ustedes quieren hacerlo. Eso lo dice el gobierno. Sino háganlo en el precio que yo les voy a decir. Entonces, si se trata de control de precios mínimo, por ejemplo, un control de precio mínimo que tenemos actualmente es el salario mínimo, el sueldo mínimo, que está en 935, te está diciendo al que va a comprar la mano de obra, le está diciendo, mira, tú probablemente en un mercado libre estarías pagando 400 soles por la mano de obra. Bueno, yo te digo y te obligo a que lo compres a 935. Entonces, como cualquier control de precios que viene impuesto por el gobierno para que hagas lo que él dice, y siendo tú el comprador y encima te obliga a comprarlo a mayor precio, la tendencia natural es que esa persona o ese empresario que tiene que comprar número de trabajadores va a tener que renunciar a producir más por hacerle caso al gobierno. Y eso significa que va a tener que contratar trabajadores a 935 que pudiera estar comprándolo a 400 soles. Entonces, yo con 400 soles hubiera tenido dos trabajadores y hubiera podido producir más. Pero como el gobierno me obliga a pagar por uno 935, tengo que renunciar un trabajador para producir menos y pagar más, que es 935. Con 900 tengo que pagar uno legalmente. ¿Quién se favorece ahí? El que se favorece es el trabajador, por cierto. O los trabajadores, porque ya antes se le paga 400 y ahora le dice, hijito, ¿sabes qué? Mira, yo, papá gobierno, he obligado al empresario para que te pague 935 de algo que te estaba pagando 400. Significa que ahora vas a ganar más. Entonces muchos trabajadores van a querer trabajar por más sueldo. Antes eran, supongamos, 10 millones de trabajadores y ahora sabiendo que el gobierno va a elevar el sueldo mínimo, entonces ya no va a ser 10 millones de trabajadores lo que van a trabajar, sino va a ser 15. Ese 5 adicional es por el incentivo que tiene de que ahora le están pagando el doble, por lo mismo. Entonces vas a tener un mercado donde el cual se desajusta. Muchos trabajadores buscando trabajar por el precio de 935 y pocas empresas dispuestas a contratar por el precio de 935. Y entonces se abre el mercado del desempleo. Y ese mercado de desempleo pone en una posición difícil a los trabajadores. Los trabajadores no pueden ser contratados a 935, es decir, los 15 millones no van a poder ser contratados a 935, porque la empresa, como ahora tiene que pagar el doble, va a contratar menos. Ya no va a ser 15 ni va a ser 10, va a ser seguramente va a ser 5, porque antes del control de precios contrataba 10. Con el control de precios, ahora que obliga a pagar más, o sea, 935, ahora se van a asignar más bien 15 millones. Entonces, ¿cuánto desempleo va a haber? Seguramente, si antes contrataba 10 y ahora va a contratar realmente a 5, siendo 15 los que quieren trabajar, va a haber una brecha de 10. Entonces, 10 millones de parados, 10 millones de gente sin empleo. ¿A cambio de qué? De una propuesta de un sueldo mínimo. ¿A quién perjudica finalmente?
Perjudica a todos aquellos trabajadores que un día se despertaron y escucharon la buena noticia que van a ganar 935 de algo que costaba 400. Van a ir al mercado y no van a encontrar empleo. Y los que tenían empleo pierden empleo algunos, porque hay algunas empresas que van a cerrar, dado que sus costos eran 400, ahora sube el doble. Bueno, no todas las empresas pueden pagar el doble. Hay algunas empresas que se van a retirar del mercado. Y otras empresas, la más grande, las que sí pueden pagar, obviamente no va a pagar más comprando lo mismo, va a pagar más comprando lo menos. Entonces va a tener menos trabajadores a más precio. Lo cual significa que al final ese mercado no resiste ese precio. ¿Qué significa 935? Bueno, desempleo. Y los trabajadores que no encuentran empleo, ¿qué van a decir? Pucha, me voy a quedar sin trabajar. No, ¿qué importa? Encontraré empleo siempre que yo tenga que bajar mis precios. Bueno, ¿qué importa, señor empresario? Págame menos, pero quiero trabajar. Entonces empieza a restablecerse el equilibrio. Y empresas igualmente van a encontrar trabajadores que ya no van a querer trabajar por 935, sino por menos. Peor no es trabajar y no encontrar empleo. No reciben nada finalmente. Además, ya sabemos que paralelamente se arman los mercados artificiales o ilegales o informales. Nadie puede pagar una planilla en 935. Se informaliza. Entonces, vas a tener un mercado formal que se va haciendo cada vez más pequeño y un mercado informal que se va haciendo cada vez más grande. Luego, tienes el otro efecto de las empresas medianas que sí pueden pagar. Pero mira, si entra un practicante y entraba con un sueldo de 400, ahora le dice que el gobierno lo ha subido a 935, el practicante con ese sueldo de 400 que lo iguala a su supervisor que tenía 935. O sea, su supervisor ganaba 935, pero él ganaba 400. Ahora el gobierno dice que cualquier trabajador va a ganar 900, mínimamente va a ganar 935, lo iguala a su supervisor. ¿Qué va a hacer el supervisor frente a un practicante que acaba de entrar y que lo iguala a él? Agarra y le dice a su jefe inmediato, le dice, mira lo que ha pasado. Resulta que el practicante me igualaba a mí. Entonces sí le dice el gerente o el jefe, le va a decir, pues tiene razón, o habla con el gerente, y el gerente dice, sí, tiene razón, hay que aumentarle. Entonces el de 935 le van a pagar 1500 y el de que costaba 400 va a ganar 935. ¿A dónde apunta todo ese razonamiento? A lo siguiente, como el supervisor va a ganar más que ahora el practicante, entonces el supervisor al ganar 1500 va a igualar al el que estaba inmediatamente superior a él, su jefe de área. Y al jefe de área también le va a ocurrir lo mismo. Oye, este supervisor que tiene poco tiempo en la empresa, yo que tengo un par de años más que él, resulta que me ha igualado, no puede ganar igual que yo. Yo lo he entrenado a él para que sea el supervisor, no puede ganar lo mismo. Sí, pues le dice el gerente, tienes que tú ganar más. Así que de 1500 gana 2500. Entonces, ¿eso a dónde conduce este tipo de efectos? A que los costos laborales y los costos de producción aumenten. Finalmente, los productos empiezan a costar más precio. No era que la empresa, perdón, no era que el gobierno lo que buscaba era mejorar la situación del trabajador, pero ya tienes productos más caros. ¿Productos de qué? De la inflación que ha creado el propio gobierno a través del aumento de los costos. Entonces tienes varios efectos con esto que acabo de decirte. El control de precios, primero, te origina escasez de contratación, lo cual es mayor desempleo. Ataca a la población más juvenil, a aquellos que salen de los colegios, que valen 400 soles en el mercado libre. Segundo, los trabajadores que ya están empleados causan mayores costos laborales. Cuarto efecto, los productos salen con mayor precio debido al aumento de los costos laborales. Reversión final. El gobierno intentó mejorar la situación de los trabajadores aumentándole el sueldo de 400 a 935 y le ha sido un boomerang. O sea, esa medida le ha ido contra el propio trabajador que pensó que con 935 iba a comprar más cosas, pero resulta que en el mediano plazo esos productos ya no van a costar lo mismo, sino van a costar más total. El aumento de precios el aumento de los sueldos condujo a mayores precios, lo cual significa balance cero. Las empresas se descapitalizan porque tienen que pagar más a los trabajadores producto de esta medida, lo cual al final es suma cero de todo.
Eso es control de precios mínimo. Ahora, del control de precios máximo es algo, digamos, de otra manera. Cuando es control de precios máximo, es decir, bueno, el tarro de leche cuesta 3 soles. Resulta que el gobierno dice, bueno, de ahora en adelante el tarro de leche no va a costar 3 soles, va a costar 1,50 sol. Lo cual se alegran los consumidores, ya no lo compra a 3, sino lo compra 1,50 sol. Entonces, mucha gente va a demandar más a un precio menor. Pero por el otro lado, los que venden el tarro de leche a 3 soles y le han bajado a 1,50 sol, muchas empresas van a cerrar porque a veces sus costos de comprar el tarro de leche para venderlo a 3 soles le puede salir 2,50 soles. 2,50 soles, 3 soles son 50 céntimos de diferencia. Pero si el gobierno lo baja de 3 soles y dice que el control de precio va a ser de 1,50 sol, el que tiene 2,50 soles no puede seguir vendiendo a 1,50 sol porque pierde, lo ha comprado 2,50 soles, cierra la empresa. Entonces, al cerrar la empresa hay menos tarro de leche. Y las que quedan, las empresas que son pocas y que ofrecen tarro de leche, van a decir, bueno, yo lo compré a 1 sol y lo estoy vendiendo a 1,50 sol. Por tanto, mi margen bajó de 3 soles a 1,50 sol. Entonces, 1,50 sol a 1 sol son 50 céntimos que gano. Por tanto, la cantidad es, según la ley de la oferta, dice, a menores precios, menores cantidad ofrecida. Se abre una brecha, la brecha de la escasez. Se forma cola en las tiendas queriendo comprar un tarro de leche cuya escasez es más evidente. Encima hay empresas que han cerrado porque no pueden vender a 1,50 sol cuando sus costos son 2,50 soles, en lo cual los liquida, los saca del mercado. Hay desempleo de paso. Se informaliza, se forman los mercados paralelos y en ese mercado paralelo sí puedes encontrar los tarros de leche de 3 soles, pero no 1,50 sol. Entonces vas a tener una insatisfacción ciudadana. No encuentra lo que le prometió el gobierno a 1,50 sol. Abre la brecha, mayor demanda, poca oferta y vas a tener ese problema. Entonces va a subir los precios por el lado del mercado paralelo. ¿Qué lograste? Escasear en un mercado oficial y lograste hacer abundancia en un mercado informal. ¿Logró algo el gobierno? No, logró más bien lo contrario. En lugar de que la gente compre, en lugar de que la gente pueda comprar más, resulta que no puede comprar más porque no encuentra más, porque está escaseando en ese mercado. Y ahora los empresarios son los chivos expiatorios. La culpa lo tienen los empresarios y no el gobierno. Y los empresarios son los malos de la película, son los que ellos especulan, guardan, no quieren vender, son unos malos, son unos abusivos, por eso lo venden a 3 soles en el mercado informal y bla, bla, bla. Así que hay enfrentamientos. Y ahí está lo que se llama lo que se llama la acentuación de las contradicciones que el propio gobierno lo ha acentuado. Es decir, pone de enemigos a los empresarios y de perjudicados a los consumidores. Entonces, ese es el resumen panorámico de por qué los controles de precios generan insatisfacción, colas, escasez, desempleo, sobreproducción, etcétera, ¿no? Profesor, disculpe, y hablando del sueldo mínimo, ¿no? Teniendo en cuenta de que el Sí. libre mercado se regula solo, ¿no? Ujú. Entonces, ¿cómo circunstancias se tienen que producir para que el sueldo aumente, en todo caso, ¿no? Para no poner, Ajá, ¿no? Límites, como usted dice, un mínimo, ¿no? así es. Mínima remuneración, que eso actuó como un incentivo perverso, ¿no? En todo caso, ¿cuáles Ujú. serían las condiciones o circunstancias que se tendría que dar para que este sueldo pues suba, ¿no? En lugar de bajar, ¿no? Esa es Lo- mi pregunta. Así es, muchas gracias. Mira, lo principal para que aumente el sueldo es que aumente la productividad. Si tú produces más, te pagan más. Pero para que produzca más, necesita que la empresa te provea más capital, es decir, más máquinas, herramientas, dispositivos, modernice, invierte, todo eso. Si te da todo eso, tú produces más. Y si produces más, te paga más. Pero para que exista esa capitalización dentro de la empresa, tiene que haber un mercado libre que te permita contratar máquinas, equipo, herramientas, que te permitas hacerte de deuda, hacerte joint venture, asociarte de afuera, adentro, ¿no? Que haya una fluidez, salida, entrada de capital con total normalidad para que tu emprendimiento vaya en esa dirección. Porque lo que toda empresa quiere es producir más al menor costo posible, pero para hacerlo necesitas velocidad, tecnología, eficiencia, eficacia, y para eso necesitas modernizar. Y la modernización es vía capital. Y el capital permite al trabajador ganar más, porque usando una máquina es más veloz, más eficiente, más económico que hacerlo por su propio músculo,
hacerlo con su propia mano, en el cual se demora, produce poco en mucho tiempo y por tanto la empresa incurre más costo, más precio y se descapitaliza. Entonces, en resumidas cuentas, si tú quieres que se eleve los sueldos y salarios, permite que las empresas puedan capitalizarse a través de la compra, maquinaria, equipo, herramientas, software y todas esas tres clases de capital para que finalmente la empresa produzca más a través del concurso del trabajador y el trabajador ganará más. ¿Se entendió? Sí, para ello también se necesitaría un trabajador más capacitado, entonces, ¿no? Exacto, y la empresa hace eso. La empresa capacita. Cuando compra Ujú. una máquina, lo capacita. Le dice, mira, de esta manera funciona la máquina. Prende por aquí, manióbrala por acá, genérala por aquí, corta por acá, imprime acá, sella acá, porque le conviene instruirlo, porque así hará mejor su trabajo. Y con esa instrucción, con esa capacitación, su trabajador hará más productos en menos tiempo. Y el tiempo lo aprovecha al máximo. Entonces, saldrá más productos por hora que si no lo instruyera. O sea, le conviene sí o sí a la empresa capacitar al trabajador. Más bien, en un mercado libre, el trabajador es aliado del, de la empresa. La empresa es aliado del trabajador. En cambio, cuando un mercado es regulado en favor del trabajador, entonces el trabajador en un mercado de ese tipo se convierte en el protegido y el desprotegido se convierte en la empresa. Y la empresa es vista como el abusivo y el trabajador se ve como el débil, digamos así. O sea, la inclinación de las leyes laborales es sobreproteger al trabajador y desproteger a la empresa. Entonces, ponen en una situación difícil al empresario, porque primero el gobierno hace propaganda negativa sobre el empresario creyendo que el empresario es malo, explotador. Es malo, explotador en contextos difíciles, eso sí es verdad. O sea, un trabajador, digamos, en un contexto de mercados con regulaciones altas, estabilidad laboral, entonces, ¿qué hace el empresario? El empresario lo que trata es, ok, tú tienes regulaciones laborales, bueno, a mí me cobran impuestos, me regulan mucho, me sale caro el producto, por tanto te voy a sacar el alma. Así no le dice, pero digamos, de manera accionaria lo hace así. Dice, bueno, te tengo que sacar el jugo en las 8 horas que pocas que me da a mí la ley para producir más. Entonces, ahí viene eso es lo que le llaman los niveles de eficiencia, que lo puede conseguir en 8 horas, dándole pues una carga laboral bastante alta. Entonces el trabajo se siente incómodo, se siente explotado y encima le dice, mira, esta es la meta, si no la produces, bueno, tendrás que vértela, pero yo quiero esto para hoy día, no para mañana. Entonces a veces se tiene que voluntariamente el trabajador no quedarse 8 horas, sino se queda 9 horas, 10 horas y llega cansado a su casa y siente que lo han explotado. Pero es que la empresa no tenía más opción. Si no lo hacía ahora, bueno, ¿cuándo lo puede hacer? Mañana es demasiado tarde. Entonces es, digamos, un escenario donde a la empresa lo pone en una posición difícil porque como tiene tantos costos por pagar, entonces esos costos tiene que diluirlos. ¿Cómo? Produciendo más. Hay una ley que después les voy a enseñar a ustedes que se llama la ley de economía a escala. La ley de economía a escala dice que a mayores niveles de producción, menores son los costos unitarios. Eso es lo que tiene que lograr la empresa para bajar costos, producir más. Pero si produce poco en mucho tiempo, el costo sube. Y él tiene que pagar cuenta de luz, agua, teléfono, todos los meses tiene que pagar alquileres. Y el mes es el mes tiene 30 días, el día tiene 24 horas. Y de esas 24 horas, solamente 8 horas legalmente puede aprovechar para sacarle el ancho al trabajador y recuperar el capital perdido, los impuestos, todo eso que paga. Por eso que actúa así. Bueno, en entornos de mercado libre no es así, porque los costos bajan. El mercado es libre de decidir. O sea, aquí el trabajador no está obligado ni el empresario tampoco. Pactan un acuerdo, pactan un contrato y es libre de cumplimiento. Tienen derechos y obligaciones. Es mucho mejor, siempre que haya mercado libre, porque si no hay mercado libre nada sirve, ¿no? ¿Se entendió, no?
Sí, doctor, sí, gracias por la respuesta. Ya, vamos entonces a la siguiente. El siguiente tema es marco institucional, ¿ya? Marco institucional de la economía. El marco institucional de la economía nos dice que la economía no opera en el vacío. O sea, por más leyes de oferta, demanda, etcétera, sin embargo, no quiere decir que la economía opere sin reglas. La economía, de hecho, opera con reglas. Si imagínense, si la economía ha nacido de un curso del derecho, ¿cómo no va a haber normas dentro del derecho? Que justamente confirma lo que el derecho dice. No hay economía sin derecho como no hay derecho sin economía. No hay economía sin derecho, es que no puede haber producción, consumo, distribución, riqueza, si es que no hay derecho a la vida, a la libertad y la propiedad. Como no puede haber derecho sin economía. O sea, ¿de qué sirve hablar de derecho a la vida, derecho a la libertad, derecho a la propiedad si no hay los medios económicos para sustentar la vida, para sustentar la libertad, para sustentar la propiedad? Entonces son dos caras de una misma moneda. Vayamos a hablar de qué cosa es marco institucional. Miren, cuando ustedes ven estos titulares, inconstitucional el cobro de intereses, es porque algo tiene que ver la economía y el derecho. Cuando ustedes ven acelerar trámites para farmacias, laboratorios, es porque algo tiene que ver el derecho con la economía. Y así van a encontrar el derecho formal y el derecho informal cuando habla de ideología. Y así van a encontrar titulares como esto, medidas normativas. Y es que la economía no puede estar sin un marco institucional. Entonces, ¿qué cosa es? Un conjunto de reglas formales e informales en que la economía opera. Conjunto de reglas formales e informales. Aquí la diferencia es lo formal e informal. ¿Qué cosa es lo formal e informal en las reglas de juego? Vamos a ver. Vamos a empezar por las informales. Informal, las reglas informales es lo que ustedes ven ahí. Ideología es una regla informal, la doctrina es una regla informal, es una normatividad informal, la filosofía, las ideas, las costumbres, la moral, las tradiciones y las leyes económicas. Todas estas pautean, porque de hecho la acción humana es descubridora de oportunidades de ganancia, siempre va a tener que buscar guías de conducta, porque no hay guía, no hay forma como proceder. Si yo le hubiera dicho, señores, vamos a empezar el curso de economía y lo hubiera dejado así, ¿qué hubieran hecho ustedes? ¿Cómo hubieran empezado el curso? Si solamente he mencionado que va a haber curso de economía. Ustedes necesitan una guía. ¿Cuáles eran las guías que le di? Fíjense que lo voy a agregar en un chat. En el chat va a haber un enlace que ustedes se van a conectar. El curso va a consistir en 21 temas y va a tener 2 horas de duración. Van a ser todos los días miércoles de 9 a 11 de la noche. Miren, esas reglas. Necesitaban esas reglas para poder aprender. Si no, se hacían preguntas. Profesor, ¿dónde está el enlace? Profesor, ¿a qué hora comienza? Profesor, ¿cuáles van a ser los temas? Profesor, ¿qué días son? Porque no tenían ninguna regla. ¿Cómo podían accionar? ¿Cómo podían aprender sin reglas? Igualitos en la economía. ¿Cómo van a poder crear riqueza si no tienen la ideología para crearla? Es decir, el conjunto de ideas que te permite saber si lo vas a hacer la producción en una economía capitalista o una economía comunista. Si tu costumbre es, ¿se puede hacer esto acá en el Perú? ¿Se puede producir? ¿Se puede producir comercio sexual en el día? ¿Qué dice la costumbre en el Perú? ¿Qué dice la moral? Como en Ámsterdam, ¿no? En Ámsterdam hay avenidas ahí a la luz del día donde hay el comercio del sexo. Vitrinas de hombres y mujeres. Otra vitrina por ahí de comercio de marihuana.
Esas son las costumbres de países como Holanda. Esas son las reglas informales. ¿Qué tradición hay aquí? Bueno, hay muchas tradiciones en el Perú. Una tradición que es muy básica aquí es que en la Semana Santa la gente come pescado. Bueno, eso es una regla informal, no necesita que eso esté legislado. Simplemente la gente sigue su tradición y saben que los pescadores, su mejor momento de vender pescado es en las épocas que existen estas costumbres religiosas. Y por cierto, la ley de natural economía, la gente intuye que hay ley de la oferta, no necesita estudiar en la universidad la ley de la oferta, sabe que a mayores precios se vende mayor cantidad. Y sabe que los que compran a mayor precio, sabe que compran menos. O sea, son reglas informales. No hay necesidad de escribirlas, legislarlas, que estén constitucionalmente escritas. ¿No es cierto? Se entiende que eso lo vas heredando, lo vas aprendiendo en el camino. Eso es una regla informal. Ahora, hay que decir, por cierto, que las reglas informales hay que tipificarlas, ¿no? Vamos a decir lo siguiente. Hay ideologías y hay dos principales que definen cosas, como la siguiente. El liberalismo, entendido como una ideología cuyos principios son gobierno limitado, mercado libre, propiedad privada. Y hay otra ideología que es distinta, que es lo opuesto, socialismo, cuya ideología tiene otros principios, gobierno ilimitado, mercados controlados y propiedad estatal. Bueno, estas dos, de alguna manera, influyen en el diseño de las normas formales. O sea, tienen grado de influencia. O sea, el legislador, el que entra a la cosa pública y genera normas formales, pueden tener o ideología socialista o liberal, o puede tener de ambas, pero eso se impregna en el marco legal, que al final el marco legal va a influir sobre el desempeño económico. O sea, si quieren ponerlo así, la economía depende de la ley. Una mala ley genera mala economía, una buena ley genera buena economía. ¿Y de dónde sale ¿De dónde sale la ley? Sale de la política. ¿Y la política de dónde sale? De la discusión ideológica sobre la cosa pública. La cosa es así. Si ya sabemos qué es lo informal y sabemos que influye sobre lo formal, ¿qué cosas son las reglas formales? Son todas estas que ustedes ven ahí. Las reglas formales son la constitución, las leyes, los decretos legislativos, los decretos leyes, los decretos supremos, las resoluciones ministeriales, regionales, municipales, reglamentos, tratados internacionales, escrito, sancionado, promulgado. Diferencias. La regla formal con la regla informal. Diferencia, fíjense. ¿Eh? La primera diferencia en una regla formal del informal es la siguiente. En la regla formal tiene creador. En la regla informal no tiene creador. O sea, nadie puede decir la ley de la demanda, la ley de la oferta fue creada. No hay. La ley de comer pescado en Semana Santa la creó el señor tanto, el día tanto, y duró hasta tanto, y se va a extinguir tanto. No hay eso. En la regla formal sí. En la regla formal hay creador. La constitución la crearon los constituyentes. La última constitución, 93, fue creada por constituyentes. Creo que fueron 100 constituyentes. Entonces, en las reglas informales no hay creador y en las reglas formales sí tiene creador. En las reglas informales, sus reglas son atemporal, o sea, no le afecta el tiempo, y en las reglas formales son temporales, sí le afecta el tiempo. Tiene un periodo de inicio y un periodo de término. En las reglas informales no tienen costo, es decir, es de libre cumplimiento. En las reglas formales sí tienen costo, es de obligatorio cumplimiento. Entonces tú vas a ver dos diferencias, o tres diferencias, por la creación, por el tiempo y por la obligación.
Entonces, esas son las diferencias fundamentales de ambas reglas. De esto se desprende lo siguiente: si ellos son capaces de reglamentar, sobre todo en el aspecto económico, es porque hay una ideología que ha incidido en su función. Y esa es la que ha prevalecido hasta ahora en estos tiempos. Es decir, que en una economía, de economía de un país puede ocurrir tres cosas, tres regímenes. Una que puede ser economía social de mercado, la otra que puede ser de libre mercado o la otra que puede ser planificada. En el Perú, el artículo 58 te dice bien claramente, artículo 58, la iniciativa privada es libre. Se ejerce en una economía social de mercado. ¿Y por qué en una economía social de mercado y no una de libre mercado o no una economía socialista? Porque los constituyentes votaron por mayoría y todos estaban influidos por la ideología de la economía social de mercado, que es la ideología social cristiana, que es la intermedia entre ambas, entre la liberal y la socialista, que esa debería ser la economía que debería prevalecer en el Perú, la economía social de mercado, el ordoliberalismo. ¿Pudo haber sido de libre mercado? Sí, siempre que los constituyentes y la sociedad hubiesen elegido sus representantes que hubiesen sido liberales. Entonces, ¿qué hubiera hecho la constituyente de la mayoría liberal? Hubiesen sancionado un régimen económico en el cual se dice la iniciativa privada es libre, se ejerce en una economía de libre mercado. Y a continuación ya no habría ese punto seguido, como hay actualmente en el artículo 58, que dice bajo o sea, dice, la iniciativa privada es libre, se ejerce una economía social de mercado, el Estado orienta el desarrollo del país en las áreas, principalmente las áreas de promoción del empleo, servicios de infraestructura, educación, salud, servicios públicos y seguridad. No hubiese ocurrido eso. Hubiese sido, se ejerce en una economía de libre mercado, por tanto, el Estado no puede intervenir de manera arbitraria y exclusiva en la economía. Punto, cerraban ahí. Pero bueno, la ideología de ese tiempo, en el año 93, hizo que una mayoría fueran medios liberales, medios socialistas. Pues no querían ser tampoco socialistas, porque ya venía de una experiencia muy mala en el año 80 con la Constitución del 79, que era claramente socialista y no había dado buenos resultados. Entonces, ya entendemos de qué manera influye la economía, las reglas formales en la economía. Ya sabemos que las reglas informales afectan a las reglas formales porque las personas son las que llevan la ideología al momento de legislar. Y ahora lo que nos toca es hacer un análisis de los regímenes de la Constitución. Fíjese, hay tres tipos de Constitución. La Constitución cubana, la Constitución peruana y la Constitución de Estados Unidos. La Constitución cubana es el emblema del socialismo. En su artículo 18 dice, en la República de Cuba rige un sistema de economía socialista basado en la propiedad de todo el pueblo. Ahora, supongamos que hay la gran inclinación por cualquiera de los dos candidatos que salga ganador este domingo. Sale una asamblea constituyente con las tendencias socialistas que hay en estos momentos, es posible que se copien de la constitución cubana. O sea, lo que no existe ahorita es que la constitución peruana dice, el artículo 58, la iniciativa privada es libre, se ejerce una economía social de mercado, la pueden cambiar por un articulado como el que ven ustedes. En la República de Perú rige la economía socialista basado en la propiedad de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción como la forma de propiedad principal y la dirección planificada de la economía que tiene en cuenta, regula y controla el mercado en función de los intereses de la sociedad. Más adelante, artículo 19, el Estado dirige, regula, controla la actividad económica conciliando los intereses nacionales, territoriales, colectivos e individuales en beneficio de la sociedad. La planificación socialista constituye el componente central del sistema de dirección y desarrollo económico social. Bueno, eso es lo que quiere Perú Libre, pues. ¿Cierto? ¿Qué es lo que quiere la candidata? Quiere prevalecer el 58, que es la constitución actual,
que dice, la iniciativa privada y libre se genera en una economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo del país, principalmente en las áreas de promoción del empleo, la salud, la educación, seguridad y servicios de pública infraestructura. Artículo 59, el Estado estimula la creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, comercio e industria. Esa es economía social de mercado. ¿Puede haber una economía de libre mercado? Sí, la Constitución de Estados Unidos de 1787, el artículo 1, sección 8, dice, lo único que ustedes van a encontrar algo cercano a economía es ese artículo y no van a encontrar nada más. Y dice así, regular el comercio con las naciones extranjeras, entre los diferentes estados y con las tribus indígenas. Nada más. No hay régimen económico en la Constitución de Estados Unidos. ¿Ah? Bueno, ahí tienen un ejemplo de 3 constituciones. ¿Qué es economía social de mercado? Sería una economía donde la gente no elige tan libremente mejorar su estándar de vida, porque ahí el gobierno tiene algo que ver. Se decide por ti en algunas áreas como hemos mencionado, empleo, salud, servicio de infraestructura, educación, infraestructura, bla, bla, bla. Pero todo esto puede funcionar dentro de un capitalismo mercantilista. Ya después vamos a explicar qué es capitalismo mercantilista. O sea, encaja perfectamente con ese capitalismo. Por cierto, hay 3 tipos de capitalismo, no vayan a creer que hay uno solo. Vamos a ver qué dice la economía de libre mercado o de mercado. Es una economía donde la gente elige mejorar su estándar de vida. ¿Haciendo qué? Creando riqueza. ¿En qué sistema? En un sistema capitalista de libre mercado. O sea, una economía de libre mercado encaja en un sistema capitalista de libre mercado. Tercero, economía socialista. Es cuando el gobierno decide qué producir, qué consumir, qué ahorrar, qué invertir, privándole a la gente su libertad de elegir y de poseer propiedad privada. Todo esto funciona en un capitalismo de Estado. Entonces ya tenemos las tres tipos de economía, ¿no es cierto? Economía social de mercado y economía de tipo socialista. Ahora, lo que tenemos que hacer es definir qué cosa es capitalismo. Capitalismo es un sistema económico y político, ¿ya? La palabra político, ¿por qué? Porque existen derechos individuales. Ustedes saben que la defensa del derecho individual es una defensa política que permite ahorrar y acumular riqueza. Ese es el estilo del capitalismo, es la acumulación de riqueza. Si no hay acumulación, no tiene sentido, porque la acumulación permite el crecimiento. De eso se trata. El capitalismo es desarrollista por esencia, pero lo hace sobre la base del ahorro y la inversión. ¿Qué tipos de capitalismo existen? 3. Los socialistas atacan principalmente al mercantilismo, creyendo que es un solo capitalismo. No, hay 3 tipos. El mercantilista, el de Estado y el de libre mercado. Son 3. Vamos a ver qué dice el mercantilista. Es un sistema económico y político donde prevalece el otorgamiento de privilegios legales. ¿Quién concede? El gobierno. ¿Y a quiénes le concede? A los grupos que presionan, que buscan derechos, puros derechos. Entonces ahí entran ¿qué? Los gremios, las empresas, las minorías, que pueden tener fines políticos, como pueden tener también fines económicos. ¿Cierto? Ahí tienen capitalismo mercantilista. Se basa en privilegios. A ver, ¿cómo defines concretamente un capitalismo mercantilista? Por ejemplo, por sus leyes. Ahí conoces bien al capitalismo mercantilista. Por ejemplo, ley, ley general de bancos. Es una ley mercantilista. Porque en esa ley dice claramente quiénes pueden ser banqueros, quiénes no. No es una ley para todos, es una ley con exclusividad para un grupo de personas que tienen riqueza. Por ejemplo, uno de los requisitos para ser banquero es poseer como capital mínimo 14 millones de soles.
En un libre mercado no habría ley de bancos, porque se entiende que cualquiera puede poner un banco. Yo quiero poner un banco con un capital de 10.000 soles y lo puedo poner. Y que funcione para mi cuadra, que funcione para la avenida Aviación. No aspiro a más, porque es un banco chiquito. Soy un microbanco. Pero estos del mercantilismo lo que quieren es que solamente los ricos puedan tener banco y no la gente pobre. Ahí están los votantes de Pedro Castillo. Ven como algunos se enriquecen y algunos se empobrecen, porque el mercantilismo es así. Ves como algunos se enriquecen, que son pocos, y muchos no se enriquecen, que son muchos. Entonces, eso es mercantilismo. Por ejemplo, otra ley de sistema de creación de AFP. Ahí igualito. Yo quiero poner una AFP, no puedo, porque me ponen una serie de requisitos, capitales mínimos, que lo hacen para que lo accedan los millonarios. Igual, yo puedo poner una AFP que solamente tenga alcance distrital, y no necesito millones, necesito miles nada más. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿por qué tienen que ser 4 empresas las que decidan sobre el destino de su fondo de 7 millones de personas? Mercantilismo. Ley General de Industria, mercantilismo. Ley General de Medicamentos, mercantilismo. Ley de General de Educación, mercantilismo. O sea, las leyes que tienen incidencia sectorial en la economía es mercantilista. Vamos a ver qué cosa es el capitalismo de Estado. Profesor, disculpe, el tema Dale. este del mercantilismo sería, por ejemplo, la existencia de lobbies, no sé, o no, esos grupos económicos, ¿no? Grandes, ¿no? Por ejemplo, el tema del grupo Romero, los Graña, ¿no? Los 12 apóstoles, Ujú. ¿no? De la economía. ¿Tiene que ver con ello? También, pero no exclusivamente, porque dentro del capitalismo mercantilista también está la comunidad LGTBI, que no tiene fines económicos, sino políticos. Por ejemplo, dicen que no se le puede a ellos denigrar o cosas parecidas. O sea, si tú opinas, oye, no me gusta tu cabello o cosas así, tú tienes un crimen de odio contra mí. O sea, son leyes que impiden la libertad de expresión de la gente. Y así te puedo decir, ley mercantilista, por ejemplo, que no tiene fines de lucro, porque tú me estás poniendo el ejemplo de los graña, que esos son fines de lucro, pero yo te pongo otras que no tienen fines de lucro. Son los sindicatos. Por ejemplo, que ciertas personas en el magisterio, como el señor Castillo, gocen de una licencia que la pagamos todo con los impuestos para que él no enseñe sino haga actividad sindical. O, en su defecto, iglesias que se agarran de la ley de igualdad religiosa para traer Biblias que no le cobran impuestos, pero ellos lo venden como si tuviera impuestos. O sea, me refiero que siempre va a haber dentro del capitalismo mercantilista presiones desde el punto de vista para conseguir beneficios económicos, como va a haber presiones para obtener privilegios con fines políticos o sociales, si quieres llamarlo de otra manera. O sea, no es exclusivamente económico. Siempre que una ley tenga un nombre propio, por ejemplo, diga Ley General de protección de la comunidad LGTBI, ya sabes que esa es el privilegio. Solamente aquellos que están dentro de esa comunidad puede ser eso. O ley de igualdad religiosa, solamente para aquellos que ejercen o profesan una actividad religiosa o un credo religioso, solamente tienen el privilegio de no pagar impuestos. Igual en la educación, igual en la salud, igual en el deporte, toda legislación que tenga como finalidad tipificar un oficio, una ocupación, una actividad económica y no sea una ley general, es mercantilismo. O sea, se ha obtenido por presión, se ha tenido por algún tipo de llegada al gobierno, porque el gobierno a cambio de eso hace una contraprestación.
O sea, si el Congreso promulga una ley de ese tipo, es porque hay detrás intereses políticos que le conviene promulgar dicha ley. Por ejemplo, la ley de retiro de la AFP. A ver, ¿hay o no hay intereses detrás? Sí, Supone que está pensando en los millones de personas que quieren su plata. O sea, no lo da porque tienen derecho a la gente. Esa es la retórica. Pero ellos ven los votos. A ver cuánto, a ver, me esfuerzo por sacar esta ley, ¿cuántos votos voy a ganar aquí? Porque si son 2000 personas, la que yo una ley que me va a costar esfuerzo dentro del Parlamento, que significa varias horas de trabajo, todo, para tener solamente 2000 votos, no, no lo saco esa ley. Yo saco la ley que me dé más votos, aquellos que me hacen ganar mi reelección. Claro que ahora no se puede, ¿no? Pero buscan siempre crear un precedente para luego cobrárselo después, ¿no? O sea, él hizo la ley tal, él fue el dueño, el que propuso eso, ya para la próxima que postule, ya no para congresista, sino para el Parlamento andino, que esa es una salida que le están dando. Y yo lo elijo, ¿me entienden? O sea, toda la ley siempre pertenece a un grupo de interés. Por eso que las mejores leyes son aquellas leyes que son generales. Por ejemplo, la ley de la propiedad privada. Pucha, todos tenemos propiedad privada, sea intelectual, física, bueno, pero tenemos. El cuerpo es una propiedad privada, para poner un ejemplo. Pero si tú le pones la ley de propiedad privada de aquellos que tienen pelo rubio, bueno, ya no es ley general, esa es una ley mercantilista. Solamente le estás dando un privilegio a aquellos que tienen cabello rubio, solamente le das protección a ellos. O sea, la ley tiene que ser abstracta y general para que no sea mercantilista. Sobre eso pueden leer el libro, hay dos libros de Hayek, uno que se llama Fundamentos de la Libertad y el otro libro que es más extenso que se llama Derecho, Legislación y Libertad. Esas son las formas más básicas de entender cómo funciona la libertad con leyes generales. Seguimos. Gracias. Ajá. Ya, por nada. Seguimos. La ley está capitalismo de libre mercado. Es un sistema económico y político. una pregunta, disculpe. Sí, Una pregunta. dale, dale. Bueno, mira, bueno, con la parte de los sectores de la izquierda normalmente hacen alusión para poder justificar el crecimiento de China, hacen alusión de que allá no existe lo que es un capitalismo de Estado, un capitalismo de Estado, sino que allá existe lo que es un socialismo de mercado, ¿no? Que parece algo contradictorio. No sé qué relación puede existir, ¿no? O entre socialismo de mercado y capitalismo de Estado. De igual manera, hay también sectores de izquierda que hacen mención, ¿no? De que en Venezuela lo que existe realmente es un capitalismo de Estado y no lo que viene a ser un socialismo, ¿no? Del siglo XXI, un socialismo. No sé, en esa parte me podría llegar a aclarar. Sí, mira, ellos pueden decir lo que quieren. El asunto mira los hechos. ¿Quién manda en la economía? ¿El gobierno o el mercado? Gobierno. Claro, ¿para qué vas a discutir con un socialista que lo único que quiere es ganarte el debate mintiéndole a la gente cuando los hechos lo desmienten? ¿Quién es el líder económico? ¿Quiénes son los líderes económicos? ¿Maduro o los empresarios? Maduro, ¿no? Claro, o sea, los hechos lo desmienten. O sea, es tan evidente que ellos pueden decir, no, eso no es capitalismo, perdón, eso no es socialismo, eso es capitalismo. Ellos pueden decir lo que quieren, los hechos son. Una cosa es que la gente guíe la economía y otra cosa es que la imposición del gobierno guíe la economía. Esa es otra cosa. Cuando es libre el mercado no necesita que el gobierno aparezca, diga yo soy el acá, el que manda, el que guía, gracias a mí es que la economía crece. No, cuando hay capitalismo de libre mercado, no hay ningún gobernante que pueda atribuirse los resultados económicos a su fórmula económica.
Los que salen a decir eso son los empresarios. Gracias a nosotros, gracias a nuestras inversiones. Y lo puede decir un líder empresarial, dos líderes empresariales, tres líderes, cuatro, cinco, seis. Ellos son los Steve Jobs, son los Elon Musk, son los Jeff Bezos, son esos los líderes, esos son los Bill Gates, los que salen y dicen cosas, ¿no? O los Richard Branson de Virgin Group, esos son los que dicen, esos son los que marcan la pauta. O sea que los socialistas lo hacen por querer ganarte el debate. Pero siempre que tú te hagas una especie de debate así, nunca te dirijas a ellos, dirígete al público que te escucha o sus seguidores. Dirígete a ellos, ellos son los que te van a escuchar. El otro no, el otro que va a torcer su brazo, que te va a aceptar que tú tienes la razón. ¿Quién? Además, es difícil, ¿no? En un debate, que nadie quiere ser vencido, menos convencido, ¿no? Pocos son los que digamos, son los realmente que puedan aceptar, sí, tienes la razón, sí, me equivoqué. Eso es raro. Solamente gente inteligente, humilde te lo puede decir. Pero los hechos son los hechos, pues. Ellos pueden llenarse de boca, de palabras, todo, pero los hechos son los hechos. Es como decir, tú ves un perro, todo el mundo ve un perro, no, eso no es perro, eso es gato, solamente que se ha disfrazado de perro. Te pueden decir así, él emplea las palabras. O sea, trata de cambiar la realidad con palabras. Los hechos son los hechos. Bien, entonces seguimos. Entonces el capitalismo de libre mercado sería esto, ¿no? Que ustedes ven, es un sistema político, recuerden, por la defensa de los derechos, donde la gente es libre de crear y acumular riqueza. De eso se trata, no es solamente crear, sino que sirva la riqueza para producir más riqueza. Eso vendría a ser los bienes de capital. Sin que nadie ni el gobierno te prohíba, te controle, te supervise. O sea, no quiere decir que el gobierno está ausente. Cuando decimos sin que el gobierno pueda prohibir, controlar, no estamos diciendo que si hay un homicidio dentro de una tienda, el gobierno se queda mirando. No, 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 no es así. Cuando decimos que no interviene, no supervisa, no controla, es en la actividad económica. Pero si, digamos, entra un grupo armado en una tienda, supongamos de Apple, y se quiera llevar las laptops, entonces las fuerzas del orden intervienen en el negocio para reprimir ese hurto, ese robo, ese delito. Pero no estás interviniendo en los precios, estás interviniendo en esa acción criminal. Igual es en el caso de la justicia. Si, si el comprador de la laptop comete un fraude a la empresa, firmándole un cheque falso, entonces tiene el gobierno que intervenir a través del Poder Judicial, porque ha engañado, ha estafado. Entonces ahí tiene todo el derecho la empresa de denunciar en este caso al cliente, por estafa. Igual, si la empresa ha cometido un fraude, un engaño, dándole una laptop que no funciona o no le devuelve su plata, etcétera, igualito tiene el Poder Judicial que intervenir porque está estafando a alguien. O sea, acá hay derecho a la vida, derecho a la libertad. Acá el tema de la propiedad privada está en juego, porque le ha dado dinero que no es de él, la empresa, porque no le ha dado el producto en buenas condiciones, por tanto le tiene que devolver la propiedad de su dinero. Bueno, eso es la intervención del Estado, pero no está decidiendo el gobierno cuánto es el precio, cuánto es la calidad que debes ponerle tú, etcétera. O sea, no regula ahí, regula es la conducta criminal. O sea, regula, controla, supervisa la estafa, el crimen, el hurto, el engaño. Eso no es mercado, eso es conducta criminal. A eso nos referimos con que el Estado no intervenga en la economía. No significa que no intervenga en nada, no, que intervenga donde es necesario que intervenga.
Bien, entonces ya hemos visto los tres tipos. Ahora, ¿qué hacemos? Un resumen. Socialismo. Miren, socialismo funciona su capitalismo de Estado, donde el Estado decide qué producir, qué consumir, todo eso lo decide. Y eso lo puede hacer una economía planificada. ¿Ya? Una economía planificada, en tanto funcione, generará un capitalismo de Estado, porque el capitalismo de Estado es un sistema económico y político. O sea, necesita un marco institucional para que funcione el capitalismo de Estado. Por el otro lado, tenemos el liberalismo, y ya saben cuáles son sus tres principios, y ese capitalismo liberal, porque el liberalismo es la parte política, el capitalismo liberal es la parte económica, pero como sistema. Entonces, ¿qué es lo que hace andar al capitalismo liberal? La economía de mercado. Por tanto, ¿qué cosa es capitalismo? Es un sistema económico y político, porque hay tres derechos que están, digamos, protegiéndose, la vida, la libertad y la propiedad. Teniendo ese marco institucional, entonces la economía de mercado funciona, porque la economía de mercado no necesita de reglas formales, ya habíamos dicho. Las reglas de juego en la economía son las informales, es la ideología. Ahora, ¿qué hacen las normas formales? Protege tres derechos, vida, libertad y propiedad. En un capitalismo de Estado, ¿qué hace el marco formal? Controla, supervisa, regula ¿qué? La vida, la libertad y la propiedad. Entonces, eso lo hace en una economía planificada, donde el gobierno toma las decisiones. En una economía de mercado, la gente toma la decisión. Y al medio sería el capitalismo mercantilista, cuyo marco institucional le otorga privilegios a ciertos grupos por esas reglas formales, y esas reglas formales originan una economía social de mercado, donde dice la iniciativa es libre, pero se rige bajo una economía social de mercado donde el Estado realiza tales, 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 tales cosas. Pero no todas, pero sí algunas. Ese es el resumen de lo que hemos visto. ¿Hay alguna pregunta? No, sí, justamente es donde yo iba, ¿no? Donde el capitalismo de Estado estaba justamente dentro del marco socialista, ya que esto adopta lo Ujú, que vienen a ser los principios y los valores de ajá. socialismo, aunque parece algo contradictorio, ¿no sabes qué capitalismo de Estado? No sé, a eso es A ver, donde yo iba. ya, a ver, lo voy a explicar mejor. El capitalismo de Estado, como es un sistema como tal, económico y también político, permite acumular riqueza. La diferencia que en un capitalismo de Estado significa que el Estado es el que crea las empresas estatales que permiten acumular, porque es un mecanismo, es un sistema. Lo que sucede es que el que rige el sistema, el que controla el sistema, el que le da vida al sistema es el gobierno y sus inversiones. Lo que sucede es que el socialismo no puede vivir sin el capitalismo. El socialismo es parásito, no es creador de nada, es redistribuidor. No puede matar al capitalismo porque si mata, se suicida él mismo. O sea, el socialismo vive del capitalismo. Es un parásito. ¿Sabes lo que es parásito, no? Un elemento Sí, exacto, orgánico sí, del exacto. cuerpo que sí, que succiona, pero si mata, se succiona. O mejor dicho, si muere lo que succiona, se muere él. Entonces necesita siempre un grado de capitalismo, aunque sea controlado, dirigido, regulado, pero no lo puede matar. Entonces, ¿cómo lo puede controlar? ¿Cómo puede hacer que el capitalismo no muera, pero que tampoco se dispare por su cuenta? Es controlándolo. Mientras más lo controle, más puede saber los resultados. Digamos, puede controlar los resultados. Y lo puede hacer a través de una economía planificada, donde decide qué producir, qué conducir. Lo que no puede hacer es matar al capital. O sea, minimiza, en todo caso, minimiza la acción del capitalismo. Lo minimiza, pero no lo extingue. Sí, un dato curioso justamente para Sí. ya culminar.
Y es lo que justamente sucede con Lenin, ¿no? Cuando aplica en 1918 lo que viene a ser el comunismo de guerra, Así donde es. se aplica lo que vienen son las medidas socialistas, en sí, pura socialistas, y luego revierte, ¿no? O trata de poder resarcir esos errores después de la hambruna de más de 1.000 millones Así más de es. 1.000 millones de muertos, justamente aplica, ¿sabes qué? Esto no es socialismo y trata, ¿no? De que el De socialismo, revitalizarlo, pues, el exacto, socialismo. ¿no? Y justamente plantea este capitalismo de Estado, ¿no? Como un Ujú. mecanismo. Sí, usted me entiende, esa parte, sí. Sí, 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 sí. Incluso era más privatizado de lo que pensaban. Cuando agarra la nueva política económica en 1922, pero bueno, no duró mucho tampoco. Pero en fin, o sea, intentó revitalizar por estos problemas que tú has señalado. ¿Hay alguna pregunta? Entonces, el capitalismo mercantilista opera en una economía social de mercado por lo que he mencionado, de que las normas formales se convierten en herramientas para redistribuir la riqueza y privilegios a grupos especiales, ¿no? Grupos especiales son grupos de presión que hacen actividad política para conseguir leyes a su favor, ¿no? O sea, leyes que otorguen beneficios y dispersen los costos en la sociedad. Esa es la economía social de mercado. Entonces, ¿no tienen preguntas? ¿De verdad que no tienen? No, todo muy Para, bien, todo todo interesante. bien entonces. Bien, bueno, ya son cerca de las 11 de la noche. Entonces damos por culminado nuestra primera sesión. Por favor, háganme recordando que nos quedamos acá porque todavía teníamos para hacer análisis más hacia adelante sobre la tesis que tenemos nosotros, ¿no? Sobre las conclusiones de la economía donde se reglamenta por estos marcos institucionales. ¿Ok? Entonces me hacen, por favor, saber de esto para el próximo día miércoles. Entonces, me despido, que tengan un bonito día, duerman bien, ojalá que sueñen con esto, durante su sueño puedan ordenar bien sus ideas y todo eso. Bueno, nos vemos el próximo miércoles, entonces, 9 de la noche. Muchas gracias. Gracias, Buenas profesor. noches. Gracias. Hasta Gracias, luego. Gracias. Hasta hasta luego, luego. hasta luego.